Buenas noches, soy Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio. Las tensiones siguen incrementando entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos atacó al menos 16 embarcaciones iraníes usadas para colocar minas en el estrecho de Hormuz, la ruta marítima por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Ahora, este estrecho no es cualquier paso marítimo. Este es el mayor cuello de botella energético del planeta. Y si es que este paso se bloquea, el impacto en el precio del petróleo y en la economía global podría sentirse en cuestión de días. El presidente Donald Trump ha afirmado que esta operación ha eliminado casi todos los barcos minadores iraníes y ha advertido que Irán va a enfrentar consecuencias sin precedentes si es que intenta bloquear este flujo de petróleo. Y la respuesta de Teherán no se hizo esperar. El régimen iraní ha asegurado que va a responder con medidas militares si continúan estos ataques. En las últimas horas también se ha reportado que buques comerciales en el Golfo Pérsico han sido atacados y además también se registró un intento de ataque contra el aeropuerto internacional de Dubái. Pero hay una noticia en las últimas horas que sí ha encendido más las alarmas y es que varios medios han reportado hoy que el FBI ha alertado a diferentes departamentos de policía en California sobre una posibilidad de que Irán lance ataques con drones en la costa oeste como represalia. Según el medio ABC News, a finales de febrero, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI envió memos a los departamentos de policía en los que afirmaba que Irán presuntamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa usando drones desde un buque no identificado frente a las costas de Estados Unidos, específicamente, dice este memo, contra objetivos no especificados en California en caso de que Estados Unidos lleve a cabo ataques contra Irán. La oficina del FBI en Los Ángeles se ha negado a hacer comentarios y la Casa Blanca hasta el momento no ha respondido a una solicitud de comentarios. Pero la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho que su oficina de servicios de emergencia está trabajando activamente para proteger a la comunidad, mientras que el departamento de sheriff de Los Ángeles ha dicho que ellos están manteniendo un nivel elevado de preparación y han incrementado las patrullas cerca de lugares de culto, instituciones culturales y otros lugares en todo el condado. Y es que si algo así llegara a ocurrir en California, significaría que esta confrontación se está trasladando ya directamente al territorio estadounidense. Así que para analizar qué está pasando realmente y qué podría venir ahora, nos acompaña nuevamente Joseph Hage, experto en el Medio Oriente del Miami Strategic Intelligence Institute. Joseph, bienvenido de vuelta desde el Capitolio. Gusto saludarla, gracias por la invitación. Joseph, hace casi 9 días hemos hablado por última vez sobre Irán y desde entonces hemos visto más ataques de barcos, destrucciones de barcos, amenazas directas. ¿Cuál es tu evaluación de esta capacidad nuclear y de misiles de Irán al día de hoy? Mira, ya no creo que Irán tiene más capacidades nucleares por el momento. Las instalaciones con las cuales ellos desarrollaban este tipo de actividad está sino está todo destruido, confirmado por Estados Unidos y Israel, los dos, y además que la intensidad del bombardeo que ha manejado Irán desde el primer día ha bajado de acuerdo a los israelíes y a Estados Unidos casi el 80%. Pero Irán tiene un arsenal muy grande, marítimo, flotante y con lanchas pequeñas que usan para su trabajo de piratería en el pasado. Entonces aquí insiste el presidente que han destruido la fuerza marítima de Irán, pero también una flota marítima que usaba Irán para tirar minas flotantes en el estrecho de Hormuz o en cualquier lugar en el mar. Lo han usado este método en el pasado durante la época del presidente Reagan y les ha dado una lección enorme. El presidente Reagan mandó la aviación americana y destruyó todo el puerto, toda la flota marítima, todo lo que es relacionado al tema para dejar a salvo el estrecho de Hormuz, y quedó Irán quieto casi 10-15 años, pero volvieron a reconstruir esta flota marítima y para trabajar y causar daño. La intención de Irán es simplemente cortar el estrecho de Hormuz, el tráfico, para que el mundo
occidental en particular sienta la presión de una escasez de 20% del inventario o de la producción del petróleo, y eso aumenta los precios y los precios de la gasolina y aumenta los precios de nuestras vidas. Lo que ellos piensan que esto va a ser una acción negativa de todos los ciudadanos del occidente que se van a levantar en contra de sus gobiernos para dejar esa guerra y salir de esa guerra para que bajen los precios. Es una estrategia, es válida, que la pueden hacer, que la pueden lograr, ya es otra cosa, otro tema, si van a lograrla o no, pero la intención, lo han dicho ellos, queremos que llegue el precio del barril de petróleo a $200, y esto verdaderamente es un suicidio para las economías europeas y americanas al mismo tiempo. Así es, Joseph. Y ahora con esta introducción que di sobre esta noticia que salió hoy, que fue reportada por primera vez por ABC News, se va complicando, digamos, o se va emitiendo un poquito de alerta entre los ciudadanos. Tenemos mucha de nuestra audiencia aquí en Desde el Capitolio que nos ve desde California, muchísimos hispanos, y esta alerta del FBI ha generado preocupación. ¿Qué tipo de información de inteligencia suele existir cuando el FBI emite un tipo de alerta de este tipo? Mira, hace 2 días la FBI detectó, o la agencia de inteligencia y la FBI, los dos, detectaron un cierto mensaje con inscripciones que salió de Irán para el mundo, lo que estiman que es un código para activar a células de terroristas. Hoy siguieron esto con la posibilidad de que alguno de estos intentos sería drones que atacan a instalaciones o a población en el estado de California, porque el estado de California es muy grande, es cerca de mar, que pueden quizás entrar a cierta distancia unos barcos y de ahí lanzan los drones, o también pueden armar los drones adentro del territorio de California y que sea improvisado el dron con explosivos. Pero todas estas acciones no es fácil esconder. No se pueden hacer así una persona que haga todo y lanzar un dron. Va a ser muy difícil. El momento que las agencias de inteligencia empiezan a detectar algún movimiento cerca o podría llevar a que haya un ataque de ese nivel por un dron o por algo parecido, le van a caer encima. Lo que sí yo siempre no le tengo miedo a una organización que haga esto como grupo, porque es más fácil de detectar y desarticular antes de que hagan algo. Lo que sí me preocupa siempre son los lobos solitarios, que uno se avienta como una persona que no habla con nadie, que no tiene nada preparado y que haga eso al improviso y que sea de manera beligerante, y allí puede causar daño, pero no es que un daño que causa terror, una persona no puede causar tanto daño. Así que pedimos que la gente esté alerta, a ver cómo, si ve algo, diga algo, como hicimos después del 9/11, pero al mismo tiempo no hay que tener este temor de que no vamos a ir a ningún lado, no vamos a viajar, no vamos a eso, no hace falta tanto, porque no es una posibilidad para ellos actuar de esta manera, al menos no hay indicaciones para ello. Y hablando, ya nos adelantaste un poco por qué sería California. ¿Habría otro factor geopolítico, estratégico que convierta la costa oeste en un posible objetivo para Irán? Sí, hay 2 factores. El primer factor es social, porque hay una gran, ¿cómo se llama?, influencia iraní en California, en el sur de California, Los Ángeles y sus alrededores. Hay una comunidad muy grande de los iraníes en el exilio. Estos pueden ser el objetivo de este ataque. Al mismo tiempo podrían tener gente infiltrada en esta comunidad que pueda ayudar a dirigir a los objetivos al que quiere cometer un ataque. Dos, California lleva la economía como estado, la economía número 2 en el mundo. No es fácil paralizar una economía de un país como un país, un estado que es casi
más de la mayoría de los países de Europa, su economía, es bastante importante para ¿cómo se llama? Este ataque. Además que hay que ver, en San Diego tenemos el comando del Pacífico de la Marina estadounidense. Así que hay objetivos, hay el por qué, hay el cómo. Por eso es candidato. Ahora, quizás ellos también pueden, para despistar las agencias de inteligencia, ha surgido el nombre del estado de California, pero quién sabe si no es Washington o Nueva York, porque la intención de ellos es causar daño. Ellos no les importa en dónde y a quién, eso es lo de menos. A dónde pueden, ellos están intentando, y no ahora, desde siempre, están intentando de causar daño a la sociedad estadounidense. Ahora, a dónde pueden, ya es otro tema para ellos, es que no siempre han podido lograr, y la mayoría de las veces fueron desarticuladas las bandas o fueron arrestados los tipos que estaban involucrados, incluyendo el intento de asesinar al ex secretario de Seguridad Nacional John Bolton, la famosa, ¿cómo se llama?, escritora iraní. Entonces hubo intentos en el pasado y están ahí los agentes que trabajan para la inteligencia iraní, o en realidad no es inteligencia iraní, que trabajan para el cuerpo al-Quds encargado de terrorizar a todo el mundo o sembrar células de terrorismo en el mundo entero. De las guardias revolucionarias hay todo un cuerpo dedicado al exterior, y que en el tiempo era Qasem Soleimani, el jefe de ellos, lo eliminaron. Ahora es un señor que se llama Qaani, que está ahí todavía, y puede ser que ellos están activando sus células a ver qué es lo que quieren hacer. Y sobre estas células operativas, ¿existe evidencia de que Irán o grupos vinculados a Teherán estén dentro de California en específico, si hablamos de este estado? Mira, durante la presidencia anterior, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, entraron cientos de gente. De acuerdo al DHS, aquel tiempo dijeron que había como 220, 260, un número así, de 200 y algo, de distintos países del mundo, que estaban en la lista de supervisión por vínculos terroristas. Ahora, si DHS sabe quién son, lo deben de estar monitoreando ya, porque ya no pueden desaparecer acá desde que entraron. Así que, a no ser que hay desconocidos completamente, pero normalmente los que vienen de afuera tienen conexiones acá para establecerse, y así empieza la conexión, esta red de conexión a revelarse una detrás de la otra para las agencias. Así que los hay definitivamente. Quieren hacer algo, ya es otro tema. Hay una frase que dijimos nosotros acá, que de cada 10 hay 8 que adoptan el capitalismo y se les olvida la radicalización, porque la prosperidad es un enemigo de la radicalización. Cuando entran acá y ven el estilo de vida, lo que pueden hacer, cómo pueden sacar dinero, cómo pueden salir y todo eso, como que lo piensan 2 veces y ya no quieren más. ¿Y qué tan vulnerable podría ser la infraestructura, digamos, estadounidense frente a ataques con drones iraníes? No, la infraestructura, Estados Unidos, no hay una infraestructura del puente más pequeño hasta el puente más grande que le va a afectar un dron. Un dron sería estallando en un puente, cuando mucho quizás la barda del túnel o ¿cómo se llama?, del puente o algo, pero no va a caer ni un puente, no va a caer, no tienen estos drones esta capacidad que nos da miedo que ataque, por ejemplo, un dron, no sé, el Brooklyn Bridge o el famoso puente de San Francisco, Golden Gates. No tienen los drones estos improvisados que van a usar, no tienen esta capacidad, y adentro de Estados Unidos no tienen drones grandes como el que tiene Estados Unidos, que carga bombas, etcétera. Esto es muy difícil, es casi imposible de tener en Estados Unidos.
Porque también en estos recientes reportes de los cárteles mexicanos con los drones cruzando la frontera, posibles amenazas, entonces, ¿qué tan posible es que esto ahora se desarrolle con Irán desde California y haya un cierto tipo de alianza entre estos grupos narcotraficantes con el régimen de Irán para precisamente ir atacando a Estados Unidos? Es una probabilidad y qué bueno que la mencionaste. Yo no la quería decir para no asustar a la gente de la frontera, pero la probabilidad existe porque los narcotraficantes bailan con dinero y Irán, con tal de lograr un objetivo, paga. Ahora, si se ponen de acuerdo sobre el precio es otra cosa, pero han tratado más de una vez de mandar drones para probar si pueden mandar drogas con drones arriba del territorio americano y no les sirvió el tema. Ahora quieren probar otra vez, está bien, pero la frontera mexicano-libanesa, estadounidense, está bien protegida como cualquier frontera de Estados Unidos, con radares, con todo eso, y no puede nada volar sin que sepan quién es y de lo mismo lo van a derrumbar al momento que no se identifica. Así que es una posibilidad porque como dijimos cuando los coyotes ahí hacen pasar a la gente y te dicen, ¿y puede pasar el terrorista? Pues claro, si cualquier persona le paga $3,000, $4,000, lo lleva de un lado al otro de la frontera. Si alguien le paga $10,000, va a pasar y le va a preguntar cómo se llama. Así que estas asociaciones en el pasado existieron, existen siempre, porque para los, ¿cómo se llama?, traficantes, los narcotraficantes de la frontera, este es un negocio, hacer pasar la gente, mandar un dron, todo eso, pero lo logran hacer, quieren entrar en esta guerra, va a ser, tiene que pensarlo muy bien, porque después de haberlos calificado el presidente de organizaciones terroristas, nos va a seguir ahí adentro del territorio mexicano también. Bien, Joseph, muchas gracias por ese análisis en cuanto a la noticia de California para que nuestra audiencia hispana de ese estado pues se mantenga tranquila, igual muy vigilante, pero sabemos ya un poco más de este análisis. Tranquilos pero vigilantes, así es. Tranquilos pero vigilantes. Ahora quiero pasar a la estrategia de Washington, porque el presidente Trump ha declarado que él busca una rendición incondicional de Irán. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ayer dijo que, bueno, explicó un poco qué significaba esto de la rendición incondicional y textualmente dijo que lo que el presidente quiere decir es que las amenazas de Irán ya no van a estar respaldadas por un arsenal de misiles balísticos que los proteja de construir una bomba nuclear en su país y que por lo tanto Trump determinará cuándo Irán se encuentra en una posición de rendición incondicional y cuándo ya no esté representando una amenaza creíble y directa para los Estados Unidos. Entonces, considerando estos ataques contra Irán, ¿qué tan cerca cree usted que podría estar Irán de esa rendición incondicional? Mira, hay tres objetivos principales para el presidente para que considere que una rendición. Primero, eliminar la posibilidad que Irán pueda enriquecer uranio en Irán. Esa una. Dos, eliminar la posibilidad de que Irán pueda producir misiles balísticos con un alcance más de 300 kilómetros. Y la tercera es desconectar cualquier vínculo entre Irán y sus proxies. De hecho, el proxy Hamas está completamente desarticulado. El proxy de Houthi de Yemen no activaron ni se metieron porque no quieren saber nada de más guerra después de los golpes que le dieron Estados Unidos y los aliados. Quedó Hezbollah y ahora no solamente Israel está yendo después de Hezbollah para destruirlo, sino el gobierno libanés lo ha calificado como ilegal y van a terminar con la infraestructura militar de Hezbollah para que no tenga nada que ver con Irán más. Entonces, una vez estas tres condiciones se cumplan, podría ser resultado un nuevo gobierno, podría ser resultado una armisticia con Estados Unidos. Lo que resulta tiene que cumplir con estas tres condiciones y ahí consideramos que Irán se rindió en esta guerra.
Porque lo que aparenta ser una no rendición todavía y tal vez incluso una acción un poco rebelde por parte de Irán es que ahora Sí, eligió al hijo del anterior ayatolá como el próximo líder del régimen. Es una figura un poco tanto misteriosa, que parece ser que controversial. ha trabajado. Ajá, que ha trabajado tras bambalinas, pero es probable que acepte una rendición incondicional el hijo del No, ayatolá. Eh, no. ¿Qué nos puede decir sobre él? ¿Qué se conoce sobre él? ¿O es probable que escale incluso un conflicto para consolidar su nuevo poder? Él, primero no fue electo. Ya nos supimos hoy, entre anoche y hoy, que las informaciones que nos llegó de dentro de Irán, que fue impuesto a la fuerza por la Guardia Revolucionaria iraní. Así que el Consejo de Consejeros no habló ni voto, ni voz, ni voto. Le dijeron que este es el nuevo ayatollah y se callaron la boca. Pero esto tiene un significado, porque durante la época anterior, cuando su papá estaba todavía como el ayatollah, él mandaba a la Guardia Revolucionaria iraní, por eso la Guardia Revolucionaria impuso a que lo elijan o pongan su nombre como el nuevo ayatollah. Y esto asegura unas dudas que tuvimos en el pasado sobre el accidente que tuvo el ex presidente con su ministro de Relaciones Exteriores, el presidente Raisi y Abdullahian, el ministro, porque lo vincularon a un asesinato que podría ser de Mustafa Khamenei, porque él competía con Mustafa por la herencia del trono del padre. Entonces lo eliminó del camino, vino este señor Beshakian como presidente con otro ministro de Relaciones Exteriores. Durante las represiones, cuando bajó la policía y el ejército para controlar la calle, les dieron órdenes de tirar fuego vivo a los manifestantes y no de goma. Y ahí cuando rechazaron, hay unos oficiales que desertaron del ejército porque no querían tirarle fuego vivo a la gente. Uno de ellos fue ejecutado como lección y ahí fue Mustafa Khamenei quien condujo el grupo paramilitar Basij, apoyado por la Guardia Revolucionaria, para reprimir a las manifestaciones y mataron a decenas de miles de manifestantes. Entonces el señor viene con un currículo sangriento, violento de hecho. Además, el señor es corrupto, porque Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, lo sancionó por haber traficado o sacado 1.500 millones de dólares de Irán para Europa a través de compañías fantasmas para comprar propiedades. Y lo vincularon a estas propiedades, a las compañías fantasmas, y lo sancionaron. Entonces llega él al poder y en vez de buscar una manera para facilitar una tregua más o menos, o una paz, o extender la mano de negociaciones, lo primero que hizo, duplicó los intentos de bombardeos y se ven no solamente en Irán, sino en Hezbollah, en el sur del Líbano, contra Israel. Y eso nos indica que los señores han ido suicida hasta la última persona. Y aquí Estados Unidos tiene que revisar su estrategia, si le va a dar más duro, cómo, y si el más duro, qué daño colateral va a costar este aplastamiento de la Guardia Revolucionaria, y cuáles son las consecuencias, etcétera. Entonces hay una etapa ahora de transición entre una guerra que más o menos sabíamos cómo iba a salir. Ahora tenemos 24, 48 horas. ¿Cómo le va a dar Estados Unidos a Irán para como remover esta idea o este señor de su pensamiento beligerante para buscar más guerra? La intención es que Irán conduce a los dos países, los países árabes, Estados Unidos y Israel, a una guerra de desgaste, porque a esto les conviene a los iraníes, porque los que están haciendo la guerra en Irán no les importa si el pueblo tiene hambre, tiene sed, no tiene para comer o no tiene trabajo, todo eso no les importa. En el occidente no es el caso, porque la población se levanta en contra alza de precios, contra el desempleo, contra la inflación y todo eso, y ellos la están jugando sobre esto, y está paralizada la economía del Medio Oriente, de todos los países árabes alrededor,
y la economía de Israel tampoco está funcionando. Entonces, esto beneficia a Irán a largo plazo, pero no debe de caer Israel y Estados Unidos en esta trampa. Yo creo que no lo van a hacer. Si yo lo estoy diciendo acá, seguro ellos lo han pensado mucho más que yo. Entonces, ¿cómo se puede traducir estos barcos mineros iraníes que se han ido al estrecho de Hormuz y que fueron atacados al final por Estados Unidos? ¿Por qué como sentirse envalentonados de hacerlo en Sí, este momento? claro, envalentonados porque el nuevo ayatollah le dijo a dar a todo lo que tenemos. Entonces mandó para bombardear, para minar el estrecho de Hormuz, pero las fuerzas americanas estaban esperando y derrumbaron, hundieron a todos los barcos con esta función. Así que no hay más como se llama, minas flotantes en el estrecho de Hormuz, porque ya no hay quien la pone. Entonces, esto pasó ayer, cuando Estados Unidos, porque les avisó Estados Unidos con tiempo, no pongan esto, sino vamos a destruir a toda la flota, pero no hicieron caso. Entonces, pagaron el precio. No sé si ellos estaban pensando que Estados Unidos no lo puede hacer o no lo hará, o quién sabe el análisis que tiene, pero desde el inicio de esta guerra yo veo que tienen muchos comportamientos irracionales. Entonces, saben que de antemano saben cuál es la respuesta y la hacen igual. Entonces, uno se pregunta, ¿y esta gente están verdaderamente así suicida, quieren ir? ¿Y cuál es el fin? ¿A dónde van a llegar? Con tanto, ya no tienen marina, ya no tienen barcos que siembran estas minas flotantes, ya no tienen cómo cerrar el estrecho de Hormuz, ya no tienen suficientes misiles para lanzar día y noche a Israel o a los países árabes del lado. Lanzan 6, 8 al día, así para cerrar el espacio aéreo. Trataron de bombardear el aeropuerto internacional de Dubái, no les funcionó. Hoy otra vez 2 misiles a Qatar, tampoco cayeron en un lugar. Entonces, esto es una inquietud, es una alarma que está prendida casi todo el tiempo, y eso desgasta a la gente, a las economías del país, pero a ellos no les importa. Para ellos están en una guerra suicida. O nos morimos todos o vamos a ganar, vamos a ver quién gana. Y esto tiene que verlo el Occidente con cómo terminarlo eso lo antes posible. Y también hubo estos ataques al Golfo Pérsico, que Sí. de hecho ha sido por muchas décadas un suministro energético muy importante para Estados Unidos. ¿Qué tan dependiente todavía sigue siendo Estados Unidos de este petróleo del Golfo? No, nosotros ya casi no importamos del Golfo. Los 20% que salen del Golfo van la mayoría a China. China depende 40% de su importación de petróleo sale del estrecho de Hormuz. Europa, otros 20% para Europa. Estos 20% están divididos entre Asia, los 40% de China y parte de la India y los otros países, Tailandia, Filipinas, etcétera, Japón. Todos estos países reciben de estos 20% del Golfo Pérsico, y el resto, nosotros como americanos no, pero a nosotros lo que nos afecta es que sube el precio a nivel mundial y lo mismo sube en Estados Unidos. Entonces nos afecta a nosotros porque el precio del mercado sube. No importa cuánto sacamos de petróleo, nosotros no podemos sustituir los 20% del Golfo Pérsico, porque ahí está no solamente Irán, está Irán, está Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos. Todos estos países producen petróleo para el mundo. Y no es suficiente, no podemos sustituir la cantidad. Por eso insiste Estados Unidos en dejar el estrecho abierto, no para beneficio directo de Estados Unidos, sino para beneficio indirecto, para que no nos afecte nuestra economía la escasez en el mercado de petróleo. Y ahora que menciona el gran actor clave China, ¿podría el estrecho de Hormuz convertirse en una herramienta de presión geopolítica por parte de Estados Unidos contra China? Ya se convirtió, ya se convirtió. Estados Unidos no quiere en este momento y ni piensa cortarle el suministro de petróleo a China, que sea de
el Golfo Árabe o que sea de Venezuela. Lo que sí está haciendo Estados Unidos, está mandando un mensaje a la China que yo tengo el control a dónde va este petróleo. Ustedes compran lo que quieren, pero al momento que yo decida en el futuro que si ustedes hacen una cosa que no me conviene, yo le puedo cortar eso, y una guerra sin petróleo no puede hacer una guerra china. Así que lo que está haciendo es un control geopolítico sobre los recursos que necesita China de petróleo para poder operar uno y para poder mantener una guerra por si hay una guerra. Joseph Hage, gracias por acompañarnos nuevamente y por ayudarnos a entender mejor este momento tan delicado. Y a nuestra audiencia hispana, pues gracias por acompañarnos en Desde el Capitolio. Ya saben, no estar preocupados, pero siempre alerta. Y si les gusta este análisis que tuvimos en Desde el Capitolio, denle me gusta a este video, compártanlo y dejen su opinión en los comentarios. ¿Está en riesgo la seguridad de altos funcionarios de la administración Trump? Pues, según recientes reportes, los operativos de Estados Unidos en Irán, en Venezuela, habrían aumentado el nivel de amenazas contra el gabinete del presidente Trump. Un artículo reciente publicado por el New York Times señala que la fiscal general Pam Bondi sería uno de los funcionarios que ha recibido amenazas vinculadas a cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales. Y de acuerdo con ese reporte, Bondi habría sido trasladada en febrero a una base militar en el área de Washington, D.C. como medida de seguridad, luego de que las amenazas aumentaran tras la captura de Nicolás Maduro y su posterior procesamiento en Nueva York. Este informe del Times también indica que otros altos funcionarios de la administración, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor de política interna Stephen Miller y el secretario de Defensa Pete Hegseth, también habrían sido reubicados. Por ahora, el Departamento de Justicia no ha comentado públicamente sobre este caso, pero sí le solicitó al Times que no se publique la ubicación exacta de esta base militar donde se encontraría la fiscal Bondi. Mientras tanto, hay analistas que advierten que detrás de estas amenazas podrían estar cárteles del narcotráfico mexicanos y venezolanos y organizaciones que en los últimos años han ampliado su presencia en distintas ciudades de Estados Unidos. ¿Estamos viendo entonces una nueva fase en esta confrontación entre Washington y los cárteles? ¿Qué tipos de amenazas estarían enfrentando estos funcionarios? Y sobre todo, ¿qué tan real es este riesgo? Para analizarlo, nos acompaña hoy Robert Almonte, experto en seguridad y narcotráfico. Robert fue U.S. Marshal del Distrito Oeste de Texas y es un especialista reconocido en el funcionamiento de los cárteles mexicanos. Robert Almonte, gracias por unirse a Desde el Capitolio. Un placer. Gracias por invitarme. Robert, bajo su experiencia, ¿qué cárteles de la droga o grupos criminales estarían detrás de esta amenaza contra la fiscal general Pam Bondi? Bueno, esta es mi opinión. Creo que estas amenazas comenzaron a llegar después de que Estados Unidos capturara y arrestara al presidente Maduro de Venezuela y lo trajera a los Estados Unidos. Así que parece que estas amenazas están relacionadas con este suceso. En mi opinión, creo que estas amenazas posiblemente provengan de la pandilla Tren de Aragua. La pandilla Tren de Aragua es muy cercana a Maduro. Son muy leales a Maduro. Son grandes partidarios de Maduro. Y tenemos muchos pandilleros del Tren de Aragua en todo Estados Unidos, y por eso creo que algunas, si no todas o la mayoría de estas amenazas, provendrían de la pandilla del Tren de Aragua. ¿Y qué tipo de inteligencia o señales de alerta suelen activar a las agencias de seguridad para trasladar a un funcionario del gobierno a una base militar? Bueno, para que nuestro gobierno trasladara a Pam Bondi y a otros funcionarios a una base militar, creo que percibieron que habían recibido amenazas
y que éstas podrían tener cierta credibilidad. En ese momento es necesario tomar medidas, y eso fue lo que hicieron. Los trasladaron a estas instalaciones militares. Así que creo que debieron haber recibido buena información, buena inteligencia, que dio credibilidad a estas amenazas, y por eso tomaron esa medida. Y para nuestra audiencia hispana, ¿podría darnos algunos ejemplos de qué tipo de amenazas suelen estar vinculadas a estos cárteles? Por ejemplo, ¿es a través de correos electrónicos o es a través de tal vez correos directos? Bueno, esas amenazas que llegan pueden llegar por diferentes medios. Como dijiste, sí, por correo postal, por correo electrónico y también por redes sociales. Ahí es donde entran todas estas amenazas, la mayoría de estas amenazas. Y creo que muchas llegan a través de las redes sociales, por así decirlo. Y si alguien como la fiscal general Pam Bondi tiene que ser reubicada debido a amenazas de cárteles, ¿significa que estos cárteles ya tienen una presencia significativa dentro de los Estados Unidos? Bueno, ya saben, el cártel mexicano, especialmente el mexicano, pero los cárteles en general han tenido una presencia significativa en Estados Unidos desde hace tiempo. De hecho, según una evaluación nacional de amenazas publicada por la DEA, ellos confirmaron que los cárteles están presentes en todos los 50 estados de nuestro país. Así que sí, existen problemas importantes. De eso no hay duda. ¿Y diría que solo es el Tren de Aragua que estaría vinculado a estas supuestas amenazas? ¿O cree que también habrían cárteles mexicanos que estarían involucrados? Sí, absolutamente. Repito, yo creo que es el cártel del Tren de Aragua, porque muchas de estas amenazas comenzaron después de la captura de Maduro. Por esas razones, o por esa razón, yo creo que es el Tren de Aragua. Pero eso no descarta la posibilidad de que otros cárteles, específicamente los mexicanos, estén involucrados, sobre todo porque el presidente Trump prácticamente les ha declarado la guerra. Los está persiguiendo. Así que creo que también podría haber amenazas. Sí, Robert, porque ahora mismo estamos viendo un cambio, digamos, pues más que un cambio, realmente una alianza con este escudo de las Américas que Trump ha iniciado con diferentes países del hemisferio occidental para empezar a combatir a los cárteles. Y también hemos visto que el cruce fronterizo ilegal se ha reducido prácticamente a cero. Entonces, ¿esto significaría que los cárteles pues realmente han desaparecido o hay más células durmientes? Porque el presidente Trump ha declarado que al menos desde el lado del régimen de Irán sí se han detectado células durmientes dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué podría decir usted sobre esta parte de los cárteles si habrían células durmientes? Los cárteles no van a desaparecer, especialmente el cártel mexicano. En resumen, es que el cártel mexicano controla lo que sucede en México y lo ha hecho durante mucho tiempo. Y yo he realizado una investigación exhaustiva sobre los cárteles mexicanos y cómo operan. Y debo decirles que la principal razón por la que el cártel mexicano puede hacer esto y puede existir y ganar mucho dinero es por la corrupción en México. Y hasta que México no controle el problema de la corrupción, las cosas no cambiarán. Así que los cárteles mexicanos no van a desaparecer. Pero mencionaste la coalición de los países latinoamericanos, y debo decirte que es una excelente idea. Durante muchos años, quienes proponían la legalización de las drogas argumentaban o argumentan que la guerra contra las drogas había fracasado. Bueno, en realidad esa no fue una guerra contra las drogas. Ahora estamos viendo una guerra contra las drogas, y eso es lo que se necesita. No se necesita un solo país. No puede ser solo un país, Estados Unidos. Se necesitan varios países latinoamericanos, como la gran operación realizada recientemente en Ecuador, que desmanteló el cártel de los lobos.
De hecho, la información confirmada es que los Lobos colaboraban con el cártel mexicano, conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así que no se trata de un incidente o una situación aislada en el que solo los cárteles mexicanos están en México. Los cárteles mexicanos colaboran con otros cárteles en Colombia, en Ecuador, Perú, Chile, etc. Entran y colaboran con las organizaciones criminales locales, y así es como prosperan. No se trata solo de perseguir al cártel mexicano. Por eso creo que fue una excelente idea que todos estos países latinoamericanos colaboren para perseguir a los cárteles. Y ahora que menciona a Ecuador, si puede explicarle a nuestra audiencia qué significa realmente que se abra una oficina del FBI en Quito, en Ecuador. Bueno, cada vez que se abre una oficina de una agencia federal, ya sea el FBI o la DEA, es muy significativo. Eso reconoce que existen problemas allí con implicaciones internacionales que afectan específicamente a Estados Unidos. Por eso tienen una oficina allí para colaborar con las autoridades federales de esos países y trabajar juntos. Y lo que hacemos en Estados Unidos, ya sea que tengamos una oficina de la DEA o el FBI en Ecuador o México, nuestra principal tarea, o la principal tarea de ellos, es proporcionar inteligencia a las autoridades de esos países para que esas autoridades puedan actuar con base en esa información y arrestar a las personas que buscan. Así que, en Estados Unidos, les ayudamos con inteligencia crucial que les ayudará a realizar el arresto. Porque aunque tengan una oficina del FBI o la DEA en México o en Ecuador, no podemos realizar arrestos. Esos agentes no tienen autoridad para realizar arrestos, pero nosotros sí tenemos la autoridad para proporcionar inteligencia a las autoridades de esos países y luego ellos realizan los arrestos. Robert, también quisiera que nos expliques, basándote en toda tu experiencia y especialmente en la frontera, viviendo en El Paso, Texas, para que nos expliques qué nuevas tácticas has visto que están usando los carteles ahora mismo. No sé si los carteles ahora están en una etapa de supervivencia, ahora que Trump ha cerrado la frontera, o si es que se sienten un poco más alentados a actuar. Pero, ¿cómo podrías describir las tácticas que los cárteles están usando hoy en día? Bueno, déjenme decirles algo. Los cárteles se centran en una sola cosa, y es el dinero. Es lo más importante. Por eso existen para ganar dinero y lo hacen ilegalmente. Mucha gente cree erróneamente que los cárteles solo se dedican al narcotráfico. Eso está muy lejos de la realidad. Hablemos del cártel mexicano. Todos los días, cada día, sí, están involucrados en el narcotráfico y cosas por el estilo. Pero día tras día, las dos cosas en las que el cártel mexicano está involucrado a diario es la extorsión. Extorsionan a los vendedores ambulantes de tacos o fruta. Y esos vendedores tienen que pagarles dinero para seguir en el negocio. O si alguien tiene mucho ganado, esos ganaderos tienen que pagar muchos dólares por cabeza de ganado para seguir en el negocio. Y los cárteles también extorsionan a grandes empresas para obtener dinero. La segunda cosa en la que están involucrados a diario es el secuestro de personas. No me refiero a secuestrar a otros miembros de los cárteles. Ellos secuestran a empresarios legítimos, y los retienen a ellos o a sus familiares para pedir rescate. Y así es como ganan dinero a diario. Así que esto no va a desaparecer. Otra actividad en la que están involucrados los cárteles mexicanos es intervenir el oleoducto, robar combustible ilegalmente y venderlo en el mercado negro. Es una industria multimillonaria. Y luego los cárteles están involucrados en la industria del aguacate. Y lo que quiero decir con eso es que históricamente ellos secuestraban al dueño o a sus familiares para pedir rescate. Todavía lo hacen, pero ahora lo que están haciendo es secuestrar camiones llenos de aguacates y venderlos en el mercado negro. Así que los cárteles seguirán existiendo. Incluso si quienes quieren legalizar las drogas consiguen su objetivo y logran legalizar las drogas, les garantizo que los cárteles no desaparecerán. Robert, es muy interesante lo que acabas de compartir con nosotros. Y ahora quiero preguntarte, ¿es la comunidad hispana más
vulnerable a estas extorsiones, a estos secuestros, o también se lo están haciendo, digamos, a los estadounidenses? Bueno, todos son estadounidenses, por supuesto, pero ¿está más vulnerable la comunidad hispana? En México, las víctimas de extorsión y secuestro son los ciudadanos mexicanos, residentes en México. A veces, hay turistas de Estados Unidos y otros países que quedan atrapados en el fuego cruzado. Pero los cárteles mexicanos intentan evitar herir o matar a personas de otros países porque no quieren presiones externas. Pero cuando matan a personas en México, debido a la corrupción, hay encubrimientos y el caso nunca se resuelve. Yo recuerdo que hace unos meses hablé con Sid Miller, él es comisionado de Agricultura de Texas, y él mencionaba lo peligrosas que siguen siendo las tácticas de los cárteles allí en Texas. Y también mencionó que bajo su experiencia, en su opinión, él definitivamente aceptaría la presencia de tropas estadounidenses en México. Quisiera saber qué es lo que opina usted al respecto. Bueno, eso es muy interesante y lo he pensado mucho. Bueno, primero que nada, la presidenta de México, Sheinbaum, no quiere tropas sobre el terreno y no es la única. Todos los presidentes anteriores a ella dijeron que no querían tropas sobre el terreno. Esto es lo que pienso. No creo que Estados Unidos, si es que perseguimos a los cárteles sobre el terreno, no creo que vayamos a enviar tropas para tener tropas sobre el terreno. No vamos a enviar tanques a la frontera para perseguir al cártel. Creo que lo que haremos es apuntar estratégicamente a estos miembros del cártel de la misma manera que atacamos a otros terroristas extranjeros, como en Oriente Medio, y tal vez eliminarlos con un dron para no tener que tener tropas sobre el terreno ni tanques en México. Y la cuestión es la siguiente. Yo sí creo que lo haremos, y el presidente Trump lo hará con o sin la ayuda de México. ¿Y cómo podría hacerlo sin la ayuda de México? Bueno, esa es una muy buena pregunta y la respuesta es muy fácil, porque los miembros de los cárteles han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras. Eso significa que podemos quitarnos los guantes y podemos perseguirlos de la misma manera que perseguimos a las organizaciones terroristas extranjeras en el Medio Oriente o en cualquier otro lugar del país. ¿Sería algo similar a lo que sucedió con el Mencho, de que Estados Unidos compartió información de inteligencia en México y eso llevó a su captura? Sí, absolutamente, exactamente. Así es como Estados Unidos, como mencioné, opera en otros países. Les proporcionamos información de inteligencia crítica y eso llevó a las autoridades mexicanas a ir a su ubicación, confrontarlo y finalmente matarlo. Así es exactamente como se maneja. ¿Y usted prevé otro ataque similar contra los cárteles? Porque el Mencho ya no está. Entonces, ¿quién sería esta próxima figura importante de los cárteles que debería ser eliminada para continuar la guerra de Estados Unidos contra los cárteles? Bueno, sí, vamos a seguir haciéndolo. Pero ya que hablamos del Mencho y el cártel de Jalisco Nueva Generación, ahora mismo lo que está ocurriendo es un cambio de liderazgo, y creo que el líder será su hijastro, Juan Carlos Valencia. Su madre es la esposa de El Mencho, Rosalinda. Rosalinda y Juan Carlos Valencia estuvieron muy involucrados en la organización financiera del cártel de Nueva Generación, conocido como Los Queenies. Así que él ha sido el número 2 al mando después de El Mencho. Así que ahora tiene sentido que, dado que el Mencho está muerto, él asuma el mando. Sin embargo, tenemos otros jefes de plaza, no tan altos como Juan Carlos Valencia, pero tenemos a otros 3 poderosos jefes de plaza, y puede que ellos quieran competir por ese puesto. Sin embargo, va a ser muy difícil para ellos porque Juan Carlos Valencia
ya era el número 2. Así que obtuvo el respaldo, y más importante aún, de su madre, la esposa de El Mencho, o bueno, su viuda, y de la mayoría de los miembros. Y digamos que un jefe de plaza dice, no, yo quiero tomar el control. Eso entonces significa que tiene que luchar contra la otra facción del cártel con mucha violencia. Pero para ser la cabeza del cártel o dirigir un cartel, se necesita mucho dinero, se necesita mucho poder y se debe tener la capacidad de corromper a la gente. Y estos jefes de plaza no tienen tanta capacidad como Juan Carlos Valencia, porque, repito, él ya ocupaba el segundo puesto. Y creo que mucha gente pues queda confundida con las declaraciones que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum da en sus mañaneras, porque ella dice básicamente que está orgullosa de que Estados Unidos no entre o no influya en México con las cosas que ellos hacen respecto a su soberanía nacional. Pero, por otro lado, sí han aceptado la inteligencia estadounidense para capturar a los cárteles. Entonces, ¿cuál es realmente la estrategia detrás de eso, donde, por un lado, la presidenta mexicana dice que no cederán ante los Estados Unidos, pero al mismo tiempo cooperan en la guerra contra los cárteles, por lo menos de alguna manera? Bueno, ella no tiene otra opción. La presidenta de México no tiene otra opción. Pero permítanme decir esto sobre la presidenta Sheinbaum. Durante su administración, creo que ella extraditó a 92 miembros de cárteles a Estados Unidos. Algunos de ellos son miembros de alto rango del cártel, muy importantes, como Rafael Caro Quintero, responsable de la brutal tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985 en Guadalajara. Así que permítanme decir eso sobre ella. Estamos viendo que más miembros de cárteles son enviados a Estados Unidos. Y francamente, esa es la única manera de que estos miembros de cárteles vayan a enfrentar la justicia, y es que sean extraditados a Estados Unidos, como el Chapo Guzmán, Caro Quintero, Mayo Zambada, Ovidio Guzmán, el Chapito. Eso es exactamente lo que se necesita. Pero lo importante que hay que recordar es que vamos a tener a otras personas que asumirán el liderazgo, como Juan Carlos Valencia, que asumirá el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación después de la muerte de El Mencho. Así que dicho esto, lo que Estados Unidos tiene que hacer es continuar, y México, por supuesto, con una cooperación muy importante con México, tenemos que seguir presionando a estos cárteles para que se mantengan a la defensiva y no los dejemos recuperar el aliento. Robert, el gobernador Greg Abbott de Texas ya ha advertido sobre posibles células durmientes en el estado luego de este último tiroteo que pasó en un bar en Austin, en Texas, hace unos días. Y hoy vimos otro ataque en una sinagoga en Michigan. Pero en Texas, hablando de ese estado en particular, ¿cómo evalúa la situación de estas células durmientes? ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, es una gran lástima. Obviamente, tenemos estas células durmientes en Estados Unidos, pero ellos no llegaron ayer. Ellos llevan tiempo aquí. Desafortunadamente, durante esa ola de migrantes bajo la administración anterior, hubo millones de personas que entraron a nuestro país, y la mayoría de ellas son buenas personas y no son delincuentes. Sin embargo, una buena cantidad sí son criminales, como los pandilleros del Tren de Aragua y miembros de los cárteles. Y algunos de ellos serán las células durmientes en Estados Unidos que aprovecharon esa oleada migratoria, se mezclaron con esos migrantes y cruzaron la frontera. Y ahora vamos a pagar el precio por ello. Pero, ¿cómo se puede combatir a las células durmientes de los cárteles dentro de Estados Unidos, basándose en su experiencia? Bueno, se hace mediante
un multiplicador de fuerza de diversas agencias policiales estatales, locales y federales que los persiguen y que los persiguen proactivamente. Y eso se hace mediante trabajo encubierto. También se hace mediante el uso de la tecnología. Y simplemente hay que seguir persiguiéndolos. Nosotros tenemos algunos programas aquí en Estados Unidos. Uno se llama HIDA, Zona de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas, que está financiado por el gobierno federal. Así que hay agentes estatales, locales y federales en estos grupos de trabajo. Y ellos trabajan juntos, comparten información y actúan en base a ella. Así que todos los días persiguen proactivamente al cártel, a la célula durmiente, lo que sea, pero los persiguen. Robert, ¿sí hay algo que pueda decirle a la audiencia hispana en términos de las actividades de los cárteles, especialmente en Texas? ¿Qué compartiría? Bueno, los cárteles en Estados Unidos y específicamente en Texas no son nada nuevo. Llevan aquí bastante tiempo. Así que me alegra que nuestro gobierno finalmente esté persiguiéndolos de forma proactiva. Como mencioné, cuando explotamos barcos en el océano, eso es realmente una guerra contra las drogas. Nunca antes habíamos tenido una guerra contra las drogas. Pero también quiero señalar algo más. Hemos estado hablando de la aplicación de la ley y de perseguir proactivamente al cártel. Pero desde mi punto de vista, esto necesita ser un sistema de tres patas. Tres patas. La primera pata es la aplicación de la ley. Tenemos que aplicar la ley. La segunda pata, que es muy importante, es la prevención. Necesitamos prevenir que la gente se drogue en primer lugar. Y luego, la tercera cosa, muy importante, es el tratamiento para que las personas dejen las drogas, para esas personas que quieren dejarlas. Así que creo que debemos continuar con esas tres cosas para poder avanzar. Gracias, Robert. Y una última pregunta. ¿Cuál diría usted que es el nivel de influencia de los cárteles actualmente en Estados Unidos? ¿Representan una amenaza para los ciudadanos estadounidenses? No, los cárteles ya están aquí, pero aquí actúan de una manera diferente que en México. En México, ellos son los que mandan. Ellos controlan México. Aquí en Estados Unidos es diferente. Ellos quieren pasar muy desapercibidos y como están aquí, podemos atraparlos mucho más fácilmente que en México. Y si cometen un asesinato aquí, hay un 90% de probabilidades de que lo resolvamos y que los arrestemos. Así que los cárteles mexicanos que están aquí en Estados Unidos no van a querer llamar la atención, así que no van a atacar a inocentes sin motivo. Eso no va a pasar. Así que, básicamente, la gente solo necesita estar atenta a su entorno. Si ven algo sospechoso, deben reportarlo. Y eso aplica a cualquier cosa que involucre al cártel mexicano o quizás a las organizaciones terroristas de células durmientes que están en nuestro país ahora mismo. Robert Almonte, muchas gracias por su análisis de hoy y espero que esta no sea la última vez que lo veamos aquí en Desde el Capitolio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de hoy jueves. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video, compartirlo con su familia, con sus amigos y también dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre al tanto de lo que está sucediendo en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.